Buenos días. Este vídeo no le va a sentar bien no solamente a la derecha, sino también a una parte de lo que se llama izquierda. Y digo de lo que se llama porque me gustaría que realmente fueran izquierda, pero dudo mucho de que puedan serlo. Dudo mucho de que pueda ser izquierda ese grupo numeroso de personas que sí, que tienen una actitud frente a la arbitrariedad del gobierno, pero que al mismo tiempo son igual o más arbitrarios que el propio gobierno. Y no hablo ya del gobierno actual, sino de cualquier gobierno. Personas que desde una ideología totalitaria, que es lo peor que puede ocurrir en el mundo, que decía, ya he dicho muchas veces, las dictaduras son malas hasta cuando son buenas, porque las dictaduras conducen siempre a un mismo final. Al final de la implantación de una dictadura es el daño a su pueblo, el daño al espíritu de su pueblo, el acostumbrar a la gente a obedecer, que desde luego es una máxima, es un deseo supremo de todos o de casi todos los gobiernos del mundo, de casi todos, porque hay algunos que a lo que no le hacen ascos a convocar un referéndum, por ejemplo, sino que al contrario, como el caso de Suiza, hacen referéndum para todo, porque es el pueblo el que tiene que mandar, no el gobierno, ni siquiera el Parlamento. El Parlamento es el representante del pueblo y el gobierno es el ejecutor, nada más. Pero en los países totalitarios como España y como otros muchos, el gobierno lo es todo. El gobierno está por encima del Parlamento. Esto es una aberración. Pues bien, decía que este vídeo le va a sentar mal a algunos de los que dicen que son de izquierda, aunque me gustaría saber qué entienden ellos por izquierda. Les va a sentar mal porque hemos tenido que llegar a escuchar y a leer en varias ocasiones que la Unión Europea favorece a Andalucía, que la entrada en la Unión Europea sirvió para favorecer a Andalucía. Es para quedarse, como se dice vulgarmente, con las patas colgando, porque desde luego no hay una mentira más grande, más voluminosa y más increíble que esa mentira. España utiliza Andalucía con una obsesión que es que le sirva, que Andalucía le sirva a España para lo que España necesita en cada momento. Y la Unión Europea ha heredado ese principio. Y la Unión Europea en este momento utiliza a Andalucía para que Andalucía le sirva para lo que necesite en el momento que lo necesite. Vamos a citar algunos ejemplos. El gobierno de España le quitó a Andalucía las minas. Se las quitó literalmente. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Para dárselas a empresas alemanas e inglesas. El gobierno de España le quitó a Andalucía los bancos para darle todo el poder a 3 bancos del norte. El gobierno de España le quitó a Andalucía la industria para favorecer a la industria del norte. Le quitó la industria textil. Había miles, miles de fábricas en Andalucía y solamente 2 de ellas contaban casi más empleados que todas las catalanas juntas, porque Itasa tenía 4.500 empleados e Intelorce tenía 2.500. En total, 7.000 empleados entre 2 fábricas textiles que cerró el gobierno de España. Para que el algodón, porque la idea que se trató en un Consejo de Ministros fue que el algodón andaluz se tratara en Sevilla, en los restos de la antigua Itasa, para llevarlo ya preparado a Cataluña, a las fábricas textiles de Cataluña. Eso se hizo ya con la Unión Europea en marcha. Y eso se hizo ya como una orden de la Unión Europea. El textil andaluz debía desaparecer. ¿Por qué razón? Porque a cambio de comprarle textiles a terceros países, Alemania y Francia, sobre todo Alemania, a esos países les vendía maquinaria
y bienes de equipo y electrodomésticos. Entonces, para que Centro Europa pueda comerciar con otros países, se le compran a esos países los productos que se podían comprar dentro de la Unión Europea. Ese es el resultado de la PAC, la Política Agraria Común. La política agraria común, que tenía una buena idea en principio, que era proteger el agro dentro de la Unión Europea, se convirtió en todo lo contrario, porque la política agraria común empezó a lanzar órdenes, como esta del algodón, o como la del azúcar. Se deja de cultivar la remolacha en Andalucía y se cierran las fábricas de azúcar, 5 fábricas de azúcar que había en Andalucía, 5. Se dejan de cultivar para comprarle el azúcar fabricado por esas mismas fábricas, pero esas fábricas trasladadas, porque concretamente recuerdo una vez más, azucarera de Guadalquivir, de la Rinconada, y azucarera de Sevilla, de Jerez, fueron trasladadas íntegramente en 5 transatlánticos y fueron instaladas en el Cairo. Ahora el azúcar que compramos viene desde el Cairo, desde Egipto, pero viene a través de Inglaterra. No hay más que leer el estuche para ver que ya no es azucarera española, aunque el azúcar se sigue llamando azucarera. Ya viene desde un país norteafricano, da igual el que sea, pero viene a través de Inglaterra. La misma Inglaterra que se ha salido de la Unión Europea para ahora cobrarnos impuestos por vendernos azúcar. Qué maravilla, ¿verdad? Así es como la Unión Europea está tratando a Andalucía. Hay un libro que he recomendado varias veces que se llama Europa, ¿solución o problema? Voy a recordar, no es un libro sobre Europa, no. Es un libro sobre el daño que la Unión Europea le está haciendo a Andalucía. Es interesante que se conozca y que se critique si se quiere, pero para criticarlo primero tienen que conocerlo. Es interesante que se conozca todas las maniobras que se han hecho a nivel internacional, es decir, a nivel de Unión Europea y a nivel de España contra Andalucía. Felipe González, que es el que según cierto grupo comunista favoreció a Andalucía al entrar en la Unión Europea, pues Felipe González es el que impidió que la fábrica de coches Ford y que la fábrica de coches Opel se instalaran en Andalucía. Lo impidió. No lo permitía. Si querían montar una fábrica de coches, tenía que ser en otro sitio que no fuera Andalucía. Y ese dice que era andaluz. Bueno, nació en Andalucía, que no significa necesariamente ser andaluz. Que puedes nacer por casualidad en Génova, por casualidad, o en Moscú, y naces por casualidad. Pero no te puedes considerar del sitio, porque ni amas al sitio, ni luchas por el sitio, ni te preocupa el sitio, ni todo lo contrario. Sino que si puedes hacerle daño, se lo haces. Y Felipe González ha hecho mucho daño. Desde el ingreso en la Unión Europea y antes del ingreso en la Unión Europea y después del ingreso en la Unión Europea. Cosa lógica. Porque esto que dicen algunos de que Felipe González nos dio la Expo es una mentira como una catedral. Ni Felipe González ni ningún gobernante le puede dar una Expo a ninguna ciudad. Que quede claro. El permiso para hacer una exposición universal, no hablo de las internacionales, de las mundiales, sino de las universales, solamente le puede dar el BIE en París. Y no se lo da al Estado, se lo da directamente a la ciudad. Por lo tanto, es falso, es una falacia, es una mentira muy gorda decir que Felipe González le dio a Sevilla la Expo. Eso es mentira. Como es mentira decir que la Expo le costó dinero al Estado español. Otra mentira. Y todo eso son mentiras que se urden para perjudicar a Andalucía. Para decir que a Andalucía le cuesta dinero al erario español. Es falso. A Andalucía no solamente no le cuesta dinero al erario español, sino que gracias a Andalucía se consiguen una serie de ingresos de la Unión Europea que luego se reparten en Andalucía y fuera de Andalucía. Y los que se reparten en Andalucía no se le dan a andaluces. Otra mentira gorda de esos pseudocomunistas.
Bueno, o comunistas, me da igual. Otra mentira gorda. Decir que el dinero de la Unión Europea que llega a Andalucía es para los andaluces. ¿Cómo se puede ser tan embustero, por favor? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Las personas, los grandes terratenientes que están recibiendo esas subvenciones no son andaluces, son de Salamanca, sobre todo de Madrid, de Ávila, residente en Madrid. Son catalanes, son valencianos, que tienen posesiones en Andalucía, que tienen tierras, posesiones, porque son descendientes de los que nos conquistaron. Y como descendientes de los que nos conquistaron, todavía conservan las tierras que les regaló, que les dio el rey correspondiente por haber participado en la conquista. Pero por eso son andaluces. No tengan la cara tan dura, hombre, por Dios. Eso no hace andaluz a nadie. Ni han nacido en Andalucía, ni viven en Andalucía, ni les importa Andalucía más que para venir a la feria y al rocío. Es para lo único que les importa Andalucía. Y para llevarse todo el dinero que puedan. Y para que luego parezca que la Unión Europea le está dando dinero a Andalucía. España nos ha quitado todo. Y cuando digo todo, digo todo. Nada más que hay que ver que estamos reclamando continuamente el tren a Villaricos, el tren Guadix, Baza, Lorca. ¿Por qué no se quiere meter mano a ese tren si ese tren es necesario para el desarrollo? ¿Por qué no se mejora la línea férrea de Algeciras a Bobadilla? ¿Por qué después de hecha la infraestructura no se quiere terminar el tren rápido, que no digo que necesariamente sea AVE, pero sí rápido, de Sevilla a Santa Ana para poder enlazar con Málaga y con Granada? No, un bypass en Almodóvar, porque así los andaluces pagaremos más, porque tengan en cuenta que el tren se paga por kilómetro, y la distancia de Sevilla a Málaga o de Sevilla a Granada por Almodóvar o por Córdoba es 150 kilómetros más. Se dice muy pronto. Pues los andaluces tenemos que pagar 150 kilómetros más por hacer el recorrido Sevilla-Málaga o Málaga-Sevilla o Sevilla-Granada o Granada-Sevilla. No podemos ir a Osuna en tren, ¿no? Porque resulta que todavía no está arreglada la vía y lleva 3 años desde el accidente. A ver si hay otro, y así en otros vamos rebajando la población y vamos eliminando paro. Mientras más gente se muera, menos paro. No estoy de broma. Lamentablemente no estoy de broma. Las comunicaciones sirven para enlazar a los pueblos. Sirven para que los pueblos se entiendan entre sí. Y sirven para mejorar el comercio. Dos cosas que España considera peligrosas si se dan en Andalucía. Si las ciudades andaluzas se encuentran, si las ciudades andaluzas hacen relación entre sí, si las ciudades andaluzas se conocen, se van a terminar los enfrentamientos. Y esto no le interesa al gobierno español, en absoluto. Al contrario, al gobierno español le interesa que las ciudades andaluzas se enfrenten entre sí, por aquello de divide y vencerás. Si las ciudades andaluzas se encuentran, además va a mejorar el comercio. Y mejorar el comercio significa mejorar la industria. Y el día que Andalucía tenga industria suficiente, que se le permita volver a tener industria suficiente, ese día Andalucía aportará mucho más a las arcas del Estado, pero eso no les preocupa. Tampoco, ni siquiera, aún así, eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que Andalucía no tenga industria. Lo que les interesa y lo que les importa y por lo que trabajan es porque Andalucía no despegue, no tenga industria. Así la tienen calladita. El día que las ciudades andaluzas despierten, nadie sabe lo que puede pasar. Pero desde luego se terminaría la obsesión por estrujar a Andalucía. Se terminaría. Y para que las ciudades andaluzas no despierten, el gobierno
se preocupa de no comunicarlas, de ponerle dificultades a la comunicación en Andalucía. Y vais a tener la cara dura, algunos que os llamáis comunistas, de venir a decir que el gobierno español y la Unión Europea están favoreciendo a Andalucía. Hay que tener muy poca vergüenza. Poca es algo. Andalucía está tratada como una colonia. Y lo decía en 1965. En 1965 lo decía una revista del Ministerio de Comercio. Andalucía está tratada como una colonia. Y está tratada como una colonia porque es una colonia. Andalucía no forma parte del Estado español. Lo formará formalmente, porque está dividida en provincias, igual que el resto de la península ibérica, o sea, igual que el resto del Reino de España, y porque cada provincia tiene un delegado del gobierno. Ya está, no hay más. O sea, está adscrita al centralismo feroz del Estado español, nada más, porque la provincia es eso. La provincia es la hiperrealización del centralismo. Pero no por eso forma parte de España. Si formara parte de España, nadie se llevaría el dinero de la S40 para hacer cosas en otra comunidad. Si formara parte de España, no nos engañarían diciendo que hacer un puente es más barato que hacer un túnel y no se hubiera paralizado la S40. Si formara parte de España, tendría un buen servicio de ferrocarriles para que pueda progresar. Porque hacen falta muchas líneas ferroviarias en Andalucía. Muchas. Y fundamentalmente los 3 corredores. El corredor del Mediterráneo, el corredor longitudinal de Andalucía y el corredor del Atlántico. Porque Andalucía necesita salidas. Ahora mismo nada más que hay una salida por Madrid. Andalucía necesita salidas. Así es que si Andalucía es una colonia, lo es también Cataluña, me están preguntando. Pues miren, son cosas distintas. Andalucía será lo que Andalucía es y Cataluña será lo que Cataluña quiera ser, simplemente. Cataluña tendrá derecho al mismo derecho que tienen todas las comunidades del mundo y podrá ejercerlo si quiere ejercerlo y si se le permite ejercerlo. Pero aquí no estamos haciendo comparaciones. Y como no estamos haciendo comparaciones, la pregunta me parece bastante improcedente. Porque no estoy hablando mal de nadie. Estoy hablando de Andalucía. Por lo tanto, si Cataluña quiere la independencia, los andaluces la apoyaremos. Los andaluces apoyaremos la independencia de Cataluña y de cualquier pueblo del mundo. De cualquier pueblo del mundo. Porque estamos comprometidos con lo nuestro. Porque nuestro himno lo dice, sea por Andalucía libre, Iberia y la humanidad. Y lo dice nuestro lema. Aunque ese lema lo hayan cambiado, el original es el que vale. Y el original es Andalucía por sí, para Iberia y la humanidad. Porque Andalucía es un pueblo internacionalista. Y los andaluces somos internacionalistas. Pero el internacionalismo no puede ocultar el localismo, es decir, no puede ocultar lo propio. No por ser internacionalista tenemos que olvidarnos de Andalucía, al contrario. Tenemos que pensar en Andalucía porque el total está formado por muchas personalidades. Andalucía forma parte del mundo y como forma parte del mundo, si nos preocupa el mundo, nos tiene que preocupar Andalucía. Nos tiene que preocupar todas las comunidades, todos los pueblos que estén subyugados, que estén ocupados por el extranjero, todos los pueblos que estén maltratados. Todos los pueblos que estén maltratados merecen ser bien tratados. Y por eso mismo, si somos internacionalistas, lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por esos pueblos que son maltratados. No hacer un internacionalismo de salón, un internacionalismo vacío, pensando que como somos internacionalistas nos tenemos que olvidar de lo nuestro. No, señor, no es así. Así es que lo único que queremos desde aquí es levantar al pueblo andaluz, despertar al pueblo andaluz, para que el pueblo andaluz se dé cuenta, se entere de que no forma parte de España, sino que es todo lo contrario, que es una colonia de España y que todas las colonias
tienen el derecho a independizarse. Muchas gracias.